Bienvenidos de vuelta, amantes del derecho de las obligaciones. En nuestro podcast Perspectivas Jurídicas hemos navegado por diferentes aguas turbulentas del derecho de los contratos, de la responsabilidad civil y demás. Pero hoy nos adentraremos en un territorio donde la seguridad jurídica es crucial, el universo de las transferencias electrónicas y la protección al consumidor financiero. Los dejo con nuestro quinto episodio, Tu dinero seguro, transferencias electrónicas y protección al consumidor financiero. Somos estudiantes del curso de Derecho de las Obligaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali. El día de hoy estaremos Candy Sánchez, Angie Castro, Isabela Guerrero, Nairobi Mina y Angie Hurtado. Bienvenidos a este podcast que se tratará sobre las transferencias electrónicas que se tiene al consumidor y a la protección de las cuentas bancarias digitales. En la actualidad estamos observando que cada día más utilizamos los bancos digitales por comodidad. Este podcast, como lo apreciarán, está enfocado exclusivamente en las transferencias electrónicas y los derechos que se tienen como consumidores. Dentro de este podcast vamos a puntualizar no solo qué tan buenas son las transferencias electrónicas, sino también en las leyes y al derecho que las resguardan al consumidor financiero. Ahora nos centraremos en qué es una transferencia electrónica, dado a que no hay una ley exacta que manifieste el concepto de las transferencias electrónicas. Con base a esto, este podcast se va a regir sobre el Estatuto del Consumidor que está en la Ley 1480 de 2011. Empezamos por dar un concepto sobre qué es una transferencia electrónica. Se considera como pago digital aquella transacción monetaria realizada de manera electrónica entre medios de pagos sin realizar un intercambio de dineros en efectivo. Como también nos apoyaremos en la Ley 1480, que nos afirma que la ley tiene como objetivo proteger y promover, también garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. De igual forma, el artículo 56 de esta misma ley nos habla de cuáles son las acciones jurisdiccionales que pueden ejercer un consumidor financiero. Además, trataremos sobre la captación irregular de los recursos que está establecida en la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de que haya irregularidades con alguna entidad financiera, como legalmente se pueden solucionar, los cuales se deben sugerir unos pasos que establecen cada entidad oficial. Ahorita las dejaré con mi compañera Angie Castro, que dará el concepto de una transferencia electrónica. Según el Banco de la República de Colombia, las transferencias electrónicas son aquel pago digital en el cual se da una transacción monetaria realizada de forma electrónica, sin haber realizado algún tipo de intercambio de dinero en efectivo. Este tipo de transferencias se puede realizar desde dispositivos móviles como celulares, tablets, entre otros medios electrónicos. Esta nueva forma de transferencias se ha vuelto muy común debido a su rapidez. En Colombia, las transferencias electrónicas están reguladas por varias leyes que establecen un marco legal para su funcionamiento y por si se llegan a presentar diversas irregularidades. Estas leyes serán tocadas en el desarrollo de este podcast. Una de estas leyes es la Ley 1266 de 2008, la cual instaura normas sobre la protección de datos personales y regula el manejo de la información financiera, asegurando así de que las entidades financieras manejen con responsabilidad los datos de los consumidores a la hora de realizar transferencias electrónicas. También contamos con la Ley 1480 de 2011, la cual es la Ley del Estatuto del Consumidor. Por lo tanto, fundamenta ese marco normativo entre los proveedores y consumidores. Esta ley establece una serie de principios y derechos que son aplicables a este tipo de transferencias electrónicas, garantizando así la protección de los consumidores, como lo establecen los artículos 3, 6 y 16. La cual nos habla sobre los derechos y deberes de los consumidores y usuarios, calidad, idoneidad y seguridad de los productos y la regulación de la garantía de los productos y servicios. Daré continuidad a mi compañera Isabela Guerrero, la cual nos hablará un poco sobre la protección al consumidor financiero. El contexto normativo que enmarca el régimen de protección al consumidor financiero está dado principalmente por las disposiciones de la Ley 1328 de 2009,
la cual tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores de las entidades vigiladas por la ASF. En efecto, esta ley consagra expresamente, entre otros temas relevantes, los principios y reglas de protección que rigen las regulaciones entre entidades vigiladas y sus clientes, usuarios o potenciales clientes, las características y contenido mínimo de la información que se debe entregar a estos, las funciones y procedimientos específicos de la Defensoría del Consumidor Financiero como herramienta de protección por parte de las entidades vigiladas y la prohibición de prácticas y cláusulas abusivas en los contratos. La ley referida contempla los siguientes principios del régimen de protección del consumidor financiero que orientan las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores: la debida diligencia, la libertad de elección, la transparencia e información cierta, suficiente, oportuna, responsabilidad de las entidades vigiladas en el trámite de quejas, manejo adecuado de los conflictos de interés y educación para el consumidor financiero. Dentro del marco del servicio que deben presentar las entidades vigiladas a sus clientes y usuarios, a la fecha que cabe mencionar la siguiente norma: el artículo 72 de la OSF, que dispone cómo debe de las entidades vigiladas, sus administradores, revisores legales y funcionarios en general obrar no solo dentro del marco de la ley, sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público, de la conformidad en el artículo 335 de la Constitución Política. A continuación le daré paso a mi compañera Candy, que les hablará sobre una sentencia. Bueno, la sentencia se trata de reafirmar lo que decimos en este podcast. Tenemos una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2016, la cual es la sentencia SC 18614. Por consiguiente, es una sentencia relevante, ya que aporta unos procedentes sobre las responsabilidades de las entidades financieras en Colombia respecto a la seguridad, las transferencias electrónicas y la protección del consumidor frente a fraudes. La Corte Suprema de Justicia reafirmó que los bancos deben aportar medidas adecuadas para prevenir situaciones como esta. La sentencia se centra en un tema muy relevante para los usuarios del servicio bancario en concreto. Se relaciona con la responsabilidad de las entidades financieras en el contexto de las transferencias electrónicas y fraudes. En el caso analizado, involucra una situación en la que un usuario de un banco fue víctima de fraude al realizar una transferencia electrónica hecha desde su cuenta. El demandante alegó que había sufrido pérdidas económicas debido a que la entidad financiera no había implementado las medidas necesarias para proteger su información y garantizar la seguridad de la transacción. La Corte falló a favor del demandante en que este caso el usuario de esta entidad financiera, estableciendo que el banco tenía la responsabilidad en el caso. Se concluyó que era deber del banco garantizar un entorno seguro para las transacciones electrónicas y el no hacerlo había incumplido a su obligación de cuidado y seguridad hacia el cliente. La Corte argumentó que los bancos, al ser instituciones financieras y expertos en la seguridad, tienen la obligación de garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas realizadas a través de sus plataformas. Por lo tanto, si ocurre un fraude, el banco debe responder por el daño causado al cliente, a menos de que pueda demostrar que el cliente actuó de manera negligente y contribuyó al fraude. Como resultado, se ordenó al banco indemnizar al usuario por daños económicos sufridos. Bueno, a continuación les daré seguir a mi compañera Nairobi de la captación irregular. Ahora continuaremos hablando sobre qué es la captación ilegal de dinero según la ley colombiana. Es muy común la captación y la podemos ver de diferentes formas. ¿Y a qué va esto? Ya que debido a que es una manera de recolectar dinero sin importar el monto. Y esto se hace sin autorización del Estado, ya que no es cambio de un bien o un servicio. Un ejemplo de la captación de dineros puede ser las cadenas que se hacen en forma de recolectar dinero
o aquellas publicidades que las personas hacen sobre inversiones y a cambio obtienen más dinero. Y este está regido por el decreto 1068 del 2015, en el cual nos dice lo siguiente: se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros de público en forma masiva y habitual. El decreto 4334 del 2008, artículo 6, nos expone lo siguiente: las inversiones se llevarán a cabo cuando existan objetivos que a juicio de la Superintendencia de Sociedades indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, ventajas de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. ¿Y a qué vamos con esta información? Debido a que existen diferentes maneras de captación de bienes, es una manera de alerta que pueden perder su dinero y que también es ilegal, ya que no está regido con una ley que apoye estos procedimientos. Ahora continuaremos entrevistando a la doctora Lainiver Mendoza, abogada que se especializa en Derecho Privado. Hola doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias Nairobi, muchas gracias por invitarme a este podcast. Iniciaremos haciéndole unas preguntas. ¿Qué procedimiento legal se debe seguir para presentar una queja formal ante la Superintendencia Financiera? Bueno, muchas gracias, muy apropiada la pregunta para este caso, porque los dos temas que han tocado el día de hoy pues son de competencia de la Superintendencia Financiera. Uno, pues el tema de las transferencias electrónicas, y dos, pues un tema que también nos preocupa y es la captación de dinero. En Colombia, el procedimiento para presentar solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, demandas, conciliaciones y hasta felicitaciones es puntualmente ante la Superintendencia Financiera. Y esos temas pues se encuentran regulados, como ustedes ya lo han mencionado, por la Ley 1328/2009, estatuto pues lo relacionado con el consumidor financiero, pero también tenemos la Ley 1480 de 2011, la Ley del Estatuto del Consumidor, la Ley 1266 de 2008 de protección de datos personales sectorial para los aspectos financieros, y la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. ¿Qué pasos se deben seguir? Pues contar con toda la documentación y todo lo que se requiera del caso que tenga la persona: contratos, extractos bancarios, comprobantes de pago, pantallazos que hayan tomado las transacciones, correos electrónicos. Luego se puede presentar la queja, solicitud, petición, y como indiqué, en la página de la Superintendencia Financiera, quien tiene la plataforma correspondiente para ello. Y en la queja debe identificar claramente la entidad contra la cual se presenta pues, el recurso, la queja, la petición, describir los hechos de forma clara y concisa y especificar las pretensiones. La superintendencia va a entregar un radicado de esta queja para poder llevar pues, la trazabilidad de la misma, y si es necesario pues, va a solicitar más información. Para ello, pues la Superfinanciera inicia un proceso que va a cumplir con la reglamentación del Código General del Proceso Colombiano. Y así finalmente, pues la Superintendencia tiene también esa potestad de imponer sanciones o realizar los ajustes pues, que se requieran para corregir esa situación, y esto se hace por medio de una resolución. Como segunda pregunta, ¿qué tipo de protección brinda la ley contra la captación irregular de recursos por parte de entidades financieras? Bueno, la captación irregular de recursos en Colombia es una actividad ilegal que afecta gravemente la confianza del sistema financiero y puede generar grandes pérdidas a los consumidores. En esto vemos, por ejemplo, los casos de esquemas piramidales. Hoy por hoy, que incluso se encuentran siendo ejecutados de alguna manera a través de aplicaciones móviles, y donde muchas de las cuotas que piden pues, en este tipo de esquemas se están realizando como pagos a través de transferencias electrónicas. Entonces, en Colombia el Código Penal establece que esta es una conducta delictiva. También contamos con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y otras normas que existen pues para prevenir y sancionar la captación ilegal de recursos.
Entonces, la Superintendencia Financiera supervisa constantemente las entidades financieras para prevenir y detectar captación ilegal de recursos. Se establecen también unas multas y sanciones, incluso de índole penal, para las personas que realicen esta captación irregularmente, y hay normas y mecanismos para proteger a los consumidores que hayan sido víctimas de captación ilegal de recursos, digamos aquí en el caso colombiano. Y ya por último, doctora, ¿cómo pueden los consumidores identificar si están tratando con una entidad legítima al realizar transferencias electrónicas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y hace parte del autocuidado, que es de responsabilidad nuestra como consumidores financieros. Entonces, las entidades financieras que no cumplen con las normativas establecidas por la Superfinanciera de Colombia se exponen a diversas sanciones que pueden ir de multas, desde multas hasta sanciones penales, como lo indiqué hace un momento. Entonces, es muy importante para los consumidores identificar o verificar la legitimidad de la entidad a la cual le están realizando esa transferencia electrónica para evitar fraudes. Asegurarse de que la página web o la aplicación móvil sea la oficial y pertenezca a la entidad financiera autorizada y que esa autorización la dé la Superintendencia Financiera. Verificar que la página web, ojalá puedan verificar que tengan un certificado de seguridad válido. Desconfiar de ofertas demasiado buenas, tener cuidado con ofertas de créditos o inversiones con rendimientos muy altos o condiciones que puedan ser sospechosamente favorables. Lo que decimos en Colombia, de eso tan bueno no dan tanto. Sospechar de este tipo de iniciativas y nunca compartir contraseñas, códigos de seguridad o datos personales por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas. También cuidarse de realizar transferencias electrónicas en redes públicas. Muchas gracias, doctora, por asistir y responder las preguntas de este podcast. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. A continuación, pautas de dónde acudir en caso en que envíes tu dinero erróneamente a otra cuenta electrónica. Cuando realizas una transferencia errónea, es esencial tomar medidas inmediatas para minimizar el impacto en tu situación financiera. La primera opción es escribirle a la persona a la que envías erróneamente el dinero y pedirle la devolución. En caso de buena fe, el receptor cuenta con la opción de rechazo del pago para así ahorrarse la devolución. La segunda opción es, en caso de que el destinatario se niegue a devolver el pago o si no contesta, para esto se debe acudir rápidamente al banco para solicitar la cancelación de la operación. Sabemos que hay escenarios más complicados donde el receptor no responde o se niega a devolver el dinero y la transferencia ya fue aprobada por la entidad bancaria. Se debe acudir a los tribunales. En este caso se deberá probar que se trata de un delito de apropiación indebida, la cual se regula en el artículo 254 del Código Penal. Para finalizar, en este podcast hemos analizado la importancia de las transferencias electrónicas en el contexto actual y los derechos que tenemos como consumidores al utilizarla. Las crecientes popularidad de los bancos digitales y la cual resalta la necesidad de estar informados sobre las leyes que protegen nuestras transferencias, como la Ley 1480 del 2011 y la Ley 1328 del 2009. Estas regulaciones garantizan nuestra seguridad y la dignidad como usuario, establecen las responsabilidades de las entidades financieras. Además, al comprender estos aspectos, podemos navegar con mayor confianza en el mundo digital, ejerciendo nuestros derechos y tomando decisiones sobre nuestras finanzas. Muchas gracias por su atención.